Conversaciones de Fe y Vida. Un espacio para compartir, aprender y seguir creciendo como discípulos del Señor para vivir al estilo de Jesús. Bienvenidos. Un saludo muy especial para todas las personas que se conectan con nosotros a este espacio de formación de nuestra parroquia La Santa Cruz, Conversaciones de Fe y Vida. Padre, ya hoy tenemos nuestra tercera entrega o la cuarta, la tercera. Es la tercera entrega. Listo, la tercera entrega. Bueno, como siempre nos acompaña nuestro párroco, el padre Wilson Botero, y hoy tenemos un invitado muy especial, porque ya lo habíamos dicho, padre, en nuestro primer programa vamos a empezar a traer también invitados que nos hablen de diferentes temas, porque pues como el nombre lo dice, Conversaciones de Fe y Vida, no solamente es lo relacionado con la parte, digamos, religiosa o de formación cristiana, sino también todos esos temas que tienen que ver con nuestro cotidiano. Así que saludamos el día de hoy a un profesional de mercadeo, don Diego Gómez Ramírez. Don Diego, ¿cómo está? Bienvenido. Muchísimas gracias a mi padre, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Claro que sí, para nosotros también es un gusto que usted haya aceptado la invitación a este espacio. Padre, ¿y usted cómo está? Cuéntenos de qué vamos a conversar el día de hoy. Muy bien, gracias a Dios. Todo marchando, bueno, en la parroquia con las distintas actividades, terminando un poco todo el tema de Semana Santa, después tuvimos patronales, Pentecostés, María Auxiliadora, bueno, viene muy movido. Un tiempo muy movido y ahora viene un tiempo un poquito más tranquilo, pero venimos preparando unas cosas muy importantes que luego les iremos contando. Bueno, podemos adelantar un poco para las personas que escuchen nuestro podcast. Estamos preparando una misión dentro de un sector de la parroquia. Una parte de nuestra parroquia va a gozar de este privilegio, una misión con los agentes de pastoral que tenemos en los distintos grupos, pero no vamos a entrar en detalles, simplemente para que nos vayamos preparando y ver que la parroquia no se detiene, que continuamos con este ritmo, porque disfrutamos de lo que hacemos, ¿sí? Ponemos todo el empeño y damos de aquello que el mismo Señor nos ha regalado. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Aprovechando la presencia de Diego y sus conocimientos, su experiencia, vamos a hablar del dinero y la administración de los bienes materiales. Del dinero, padre, o sea, como finanzas personales, digámoslo así, para todos los que nos conectamos a este podcast. Entonces eso va a estar muy interesante porque yo creo que yo necesito como un diplomado en eso. Don Diego. Bueno, no, desafortunadamente la mayoría de las personas, y yo digo en este caso nosotros los católicos no tenemos una adecuada formación sobre el conocimiento del dinero desde la perspectiva de Dios. En la palabra de Dios, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento y en el Catecismo Católico se habla muy claramente cuál debe ser esa brújula que nos guía a nosotros para un adecuado manejo del dinero, entendiendo antes que nada que Dios es el dueño de todo y que nosotros solamente somos administradores, esa especie de mayordomos antiguos de plena confianza que hacían todo en beneficio de su amo. Entonces, nos entregan más o menos el enfoque. Y uno los administra. Lo que pasa es que a veces no los sabemos administrar. Exacto, y eso es lo que vamos a hablar hoy. Y eso lo vemos en muchos casos, incluso de la palabra, y sobre todo en las parábolas vemos esos casos. Yo tengo la impresión, Diego, que en este tema a veces tenemos la tendencia de irnos como a los extremos. Obviamente hay personas que convierten los bienes materiales, las riquezas, como en un fin. El fin de toda la vida es eso, acumular, poseer, comprar, vender. Y hay otros que tal vez se van al extremo de pensar que los bienes y las riquezas son algo malo, ¿sí? Completamente negativo. ¿Qué podríamos comentar al respecto? Ahí sí tenemos que entender claramente que es una mala interpretación de lo que dice la palabra de Dios, porque si lo vemos a través de toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, David era un pobre pastor, llegó a ser rico. Job tuvo muchas riquezas, las perdió y luego la volvió a recuperar. José fue vendido por sus hermanos y a un egipcio y llegó a ser rico, llegó a ser la segunda persona después del faraón. Entonces el dinero no es bueno ni malo. Lo malo es lo que hagamos con él. Por eso dice la palabra del Señor que no se puede amar, no se puede servir a dos amos. Sí. Y que cuando servimos al dinero nos alejamos de Dios. Esa es la consecuencia.
Entonces, es el punto medio. Saber que el dinero solamente es un medio, valga la redundancia, para obtener los objetivos que quiere el Señor en nuestra vida. El equilibrio, como casi todo en la vida, como los filósofos ya desde la antigüedad hablaban de eso, todos los extremos son viciosos. En el medio está la virtud. Correcto. Usted nos comentaba un poquito ya desde el Antiguo Testamento, hay muchos pasajes que nos hablan de esto, pero vamos directamente a Jesús. Jesús, cuando conformó este grupo de apóstoles, ellos también necesitaban recursos, ¿no? Y hay un pasaje donde se nos comenta que era Judas el que llevaba en la bolsa con el dinero. Eso implica entonces que dentro del grupo de Jesús había unos recursos que ellos obviamente administraban e invertían en todo lo que realizaban. Correcto, y uno de los propósitos más grandes era la ayuda a los pobres. De hecho, la mayoría de los apóstoles, cuando Judas abandonó el cenáculo, pensaban que era que iba a repartir dinero a los pobres. Cuando Jesús le dijo lo que tienes que hacer, hazlo de una vez. Hazlo ahora. Los discípulos interpretaron que Jesús le estaba pidiendo que fuera como hacer alguna obra de caridad. Correcto, así es. Bien, y también se nos habla de que había como unas mujeres entre los discípulos, porque a veces nosotros confundimos el grupo de los 12 apóstoles con el grupo de los discípulos. Los discípulos era un grupo más amplio, donde había también mujeres y otras personas que no pertenecían al grupo de los 12. Entre esas se menciona algunas mujeres que ayudaban a Jesús con sus propios bienes. Así es. Sí, ellos tenían que atender sus necesidades materiales, pero igualmente también atender a los pobres que se iban presentando, porque para la iglesia desde el principio y para Jesús desde el principio lo más importante fue atender a los pobres. Es tan importante que cuando Bernabé y Pablo se presentan en el primer concilio de Jerusalén, los apóstoles lo único que les piden es evangelizar y cuidar de los pobres. Hubieran podido darle más recomendaciones, pero no les dieron sino esas recomendaciones. Entonces allí cobra la importancia del dinero, porque una de las cosas más importantes del dinero, primero reconocer que Dios es el dueño de todo, que nosotros somos administradores y que nosotros no le damos a Dios cuando damos la ofrenda, la limosna, las cosas a los pobres, sino que le estamos devolviendo una pequeña parte de todo lo que Él nos da. O sea que una de esas dimensiones bonitas es el compartir, ¿sí? Es quizás la segunda, porque primero, cuando uno hace una buena organización de sus finanzas, tiene que primero saber cuánto le llega. Y de eso que me llega a mí, siquiera comprometerme con dar un 10%. No solamente en dinero, sino en las 3 dimensiones de tiempo, talento y tesoro. Organización de las finanzas. Ahorita le voy a hacer una pregunta. Claro que sí. Con la organización de las finanzas, don Diego. Le cuento que en este espacio de conversaciones de fe y vida nosotros tenemos digamos, varios bloquecitos con los que vamos interactuando y uno de ellos se llama palabras que iluminan. En esas palabras que iluminan, Padre, ¿qué palabras nos van a iluminar? Palabras que iluminan. Busca la sabiduría como si fuera plata, como si fuera un tesoro escondido. Bien, este día traigo una frase de un filósofo estoico muy conocido que se llama Séneca, y él nos dice lo siguiente: ¿sabes cuál es tu principal problema? Que tienes tu contabilidad distorsionada. Valoras demasiado lo que has pagado y muy poco lo que te ha sido dado. Contabilidad distorsionada. Mire, yo creo que eso está relacionado con la pregunta que le quiero hacer, claro, porque usted nos hablaba ahorita de la administración o de la buena administración. Y hay algo que nosotros últimamente no, eso hace rato se escucha, y son dos cosas que en las que caemos muchísimo, y son los famosos gastos hormiga en la organización de las finanzas y los gastos fantasma, ¿sí? Medidas preventivas, don Diego. ¿Qué podemos hacer para que eso no afecte nuestras finanzas personales? La principal medida preventiva es llevar un registro diario de los gastos. Listo, falla. Ahí ya tengo una X. Todo lo que tiene factura, pero eso de los gastos hormigas y fantasmas son esos gastos en los cuales yo le decía al padre Wilson, se mete en un billete de 50,000 al bolsillo y cuando llega... Claro, usted lo desbarata y cuando llega por la noche no tiene sino 15,000 y empieza a echarle cabeza. ¿Dónde están los 35,000? Si uno no lo hace diariamente,
es un descuadre de 15.000, 10.000 pesos diarios. Al final del mes son 300.000 pesos con los cuales uno puede organizar ahorro o pagar deudas. O sea, es un hábito. Es un mal hábito. No, es un hábito el que tenemos que claro. de organizarnos. Parece que es... No me gustaría hablar de la palabra de presupuesto, porque eso suena como muy contable, muy financiero, pero el presupuesto simplemente, ¿qué quiere decir? Plan de gastos. Usted sabe cuánto se gana, si no sabe, saque un promedio de sus ingresos si son variables, pero si recibe un salario mensual fijo, ya sabe cuánto le ingresa. Y haga la contabilidad llevando cada día, durante un mes, estrictamente esos gastos. Entonces, en el celular, usted apunta... Hay aplicaciones. Hay aplicaciones muy buenas. Entonces pasó por la maquinita esa que vende capuchino, un capuchino. El paquete de Cheetos, el chicle, de pronto dio una limonada en el semáforo, se montó en un bus, ahí no le dan factura. Entonces al final usted va apuntando eso y al final del día se sienta muy juicioso, puede llevarlo manualmente o hay aplicaciones en Excel o en lo que quiera, lleva su cuadro y al final del mes le dice... esos 2 o 3 millones que en su familia ingresó, ¿en qué se gastaron? Claro, y eso me va a ayudar a yo no gastarme más de lo que me gana. Sammy, te vas a dar cuenta allí y te vas a llevar la sorpresa que hay gastos... De que me estoy gastando más de lo que... en cosas que no son necesarias, en lo que normalmente Sí, llamamos total. antojos. Tatol. Sí, así es. Así es. Padre, ¿usted iba a preguntar algo? No, iba O a sigo comentar aquí, un yo estoy poquito, pero no, entretenida. iba a comentar un poco la frase de Séneca Sí, cuando claro. habla de la contabilidad distorsionada. Él distingue entre lo que pagamos, lo que compramos con el dinero de distintas formas y lo que nos ha sido dado. Y dice él, a veces valoramos mucho las cosas por las que pagamos, un carro, una casa, un computador. Podemos pensar en una cantidad, pero a veces no nos sentamos, no nos detenemos a pensar todo lo que tenemos y por lo que no pagamos. La vida misma, la salud, la familia, los paisajes que podemos ver, la naturaleza. Las verdaderas riquezas. Esa es la verdadera riqueza. Entonces, ¿por qué no lo incluimos como en esa contabilidad? Lo que muchos dicen, contar las bendiciones, ¿no? A veces miramos lo que no tenemos, lo que desearíamos, cosas materiales, y no valoramos lo que tenemos, lo espiritual, lo humano, aquello que es mucho más profundo. Hay algunos que hablan también entre una diferencia, es decir, hay personas que confunden valor y precio. El precio, obviamente, es eso, se refiere al dinero, a lo que pagamos, a lo material, pero el valor va mucho más allá de eso que podemos pagar. Es más, no podríamos pagar. Hay personas que tendrían muchísimo dinero para pagar, por ejemplo, por su salud. Y les tienen que decir, en ese momento no hay un tratamiento para la enfermedad que usted tiene. Así es. O personas que dirían, yo doy o daría lo que fuera para no morirme. Y la muerte es una realidad de la vida. Entonces, ¿cómo no valorar esa vida que recibimos, que fue un regalo? Y a veces no contamos con eso o valoramos más otras cosas. Así es, padre. Gracias por la reflexión muy pertinente. Don Diego, Pero yo tenemos venía un también, comentario, claro, Diego. comente. Uno debería hacer una especie de acta, una transferencia, un inventario. Entonces, esa parte de la parte física y material uno la puede hacer en un cuaderno, pasearse por su casa y mirar en cada cuarto que hay y más o menos cuánto vale cada cosa o cuánto le costaría reponerla. Y luego hacer esa parte de pero eso está chévere. las bendiciones, los dones, los talentos, pero también hacerle una entrega al Señor de las tribulaciones, porque a veces nos quedamos ahí cargando cosas que hace rato le entregamos en confesión y... Ahora que usted comenta eso, se me viene otra frase ya de un autor más contemporáneo, pero también muy estoico, Ryan Holiday. Él dice, hay 2 formas de ser ricos. Alcanzar todo lo que queremos o querer todo lo que tenemos. De mí depende. O yo me planteo una cantidad de cosas que desearía alcanzar y hasta alcanzarlas, o más bien quiero todo lo que tengo, o sea, lo valoro y para mí eso es suficiente, eso es sentirse rico. Padre, vamos a repetir la frase que más de uno debe estar allá poniéndole pause para poderla copiar. Vamos a repetir la frase. Sí, la frase dice, hay 2 formas de ser rico.
o alcanzar todo lo que queremos o querer todo lo que tenemos. De nosotros depende cuál es la decisión. Yo valoro lo que tengo y entonces me siento rico, incluyendo ahí lo que decíamos, no solo lo material, sino los valores espirituales, morales, humanos. No, excelente. Hay mucha sabiduría en este programa. Don Diego, usted nos tiene un recomendado. Un recomendado. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. Sí. ¿Cuál es ese recomendado? El recomendado, Sammy, para todos es que hay un modelo, un sistema que se llama Compass. Se escribe Compass, como decir compás, pero con doble S. Compass en inglés quiere decir brújula. Sí. Entonces se llama Compass Católico. Es un ministerio financiero, entonces uno puede acceder por YouTube, tiene muchísimos videos de corta duración, tutoriales sobre distintos temas, y en la página web también hay una cantidad de material increíble. Se hace cada semestre un seminario de 12 semanas. Ay, que yo necesito. Se puede hacer presencial en las parroquias. Ahí lo tengo. Se puede hacer presencial en las parroquias. Ojalá podamos tener uno acá, uno o dos, dependiendo del espacio y el número de personas. Máximo 12 personas. O virtual. En este momento hay más de 500 personas a nivel país accediendo a ese seminario. Entonces, ese es mi recomendado. Compass Católico. Buscarlo en la página web o en YouTube. Y seguro que van a encontrar mucho material para resolver muchas inquietudes desde el punto de vista financiero. Así, padre, que ya sabe, yo en estos días lo vi estudiando a usted finanzas. Así se va a apuntar al diplomado. Interesante. Lo va a hacer en la parroquia. Lo podemos pensar. Si aparecen las personas interesadas y nos comentan, que se nos acerquen también, para nosotros determinar si es posible en algún momento planear y concretar esta actividad. Excelente. ¿Acceder tiene algún costo, don Diego? No, solamente la compra de los 2 libros. Hay un libro que se llama Su Dinero Cuenta, que uno lo debe leer en el lapso de una semana, donde son puros testimonios. ¿Es físico o es un ebook? No, es un libro físico. Se puede compartir con la pareja, si son pareja o la familia. Y hay un manual que ese sí ya es individual, donde se hace cada semana el trabajo con cada una de las citas bíblicas. Hacemos la reflexión y vamos haciendo la aplicación práctica de las tareas que hay allí, porque hay distintas planillas para llevar la contabilidad, para hacer el presupuesto, para hacer la entrega de los bienes y las bendiciones, etcétera. Muchas cosas muy interesantes. Excelente. Padre, tenemos compromiso. Por supuesto, como cada semana vamos a tener un compromiso. Que el compromiso no lo diga el invitado. El compromiso de la semana. Muéstrame tu fe sin obras, que yo, con obras, te mostraré mi fe. Listo, entonces el compromiso para esta semana va a ser empezar a llevar esa contabilidad diaria. Ay, Dios mío, ya ¿Qué gastamos? Acá. ¿Qué pagamos cada día? Si hoy pagaste, no sé, servicios públicos, el colegio, lo que sea, pero empezar a llevar esas cuentas de cuánto me costó el taxi, el capuchino que me tomé con unas galletas muy sabrosas, todo, el chiclecito, todo eso hay que llevar. Al cabo de una semana empezamos a ver en qué se nos está yendo el dinero. Y si lo hacemos juiciosos durante un mes, va a ser increíble porque te va a permitir desarrollar ese plan de gastos que es tan importante para poderle rendir cuentas al Señor, que acuerde que somos los mayordomos. Llega el patrón y dice, bueno, venga, le hacemos un arqueo y usted ¿dónde tiene la plata? Eso es lo que hay que hacer. Entonces esa es la tarea, llevar la contabilidad muy juiciosa. Seguro que van a obtener unos frutos muy chéveres. Perfecto, claro que sí, don Diego. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, por todas sus enseñanzas. Sin duda las pondremos en práctica. Nosotros primero, bueno, yo primero. Padre tiene cara que es muy juicioso. Yo voy a tratar de ser muy juiciosa también. Y muchísimas gracias también a todos, padre. Despidámonos de las personas que nos escuchan en nuestro podcast. Muchas gracias nuevamente por unirse a esta conversación. Como lo decíamos, la idea es que sea un espacio muy abierto de conversación. Hoy nos ha acompañado Diego Gómez. En otra ocasión esperamos tener también invitados de aquí, de la parroquia. Bueno, muchas personas que aporten a la conversación. Y ustedes que escuchan nuestro podcast también hacen parte de esta conversación. Nos pueden sugerir de alguna manera temas que podamos tratar para seguir aprendiendo juntos. Como lo dice el lema de nuestro programa, de eso se trata. Un espacio para compartir, para conversar,
para seguir aprendiendo y sobre todo para aprender a vivir al estilo de Jesús. Claro que sí, Padre. Muchas gracias y recuerden compartir nuestro podcast Conversaciones de Fe y Vida. Aquí finaliza Conversaciones de Fe y Vida. Agradecemos su compañía y los esperamos en nuestro próximo encuentro para vivir al estilo de Jesús.